Esta primera charla es un poquito así introductoria y pues yo lo que quería era sobre todo dar como un tono, digamos, que nos ayude pues a entrar, ¿no? Y qué mejor para ello que contar con las palabras del Papa, del Papa Francisco, que siempre también escribe un mensaje todos los años para el tiempo de Cuaresma. Entonces, pues lo he fotocopiado. ¿Tenéis todos la copia? ¿Sí? Está en letra mínima, lo siento, ya os lo digo, pero es que era la única manera de que cupiera todo dentro, porque también he querido meter otra cosa. Y bueno, así cuando estéis en casa, pues con calma, lo podéis repasar con unas buenas gafas. Y bueno, pues esto. Decía, ¿no?, que el Papa escribe todo siempre pues un pequeño mensaje para ayudar a toda la Iglesia a vivir la Cuaresma. Entonces, bueno, pues creo que es una buena ocasión esta del inicio de las charlas cuaresmales para también ponerlo a vuestra disposición y para que lo comentemos un poco juntos y nos sirva también, pues esto, ¿no?, de un poquito de meditación, porque además el mensaje va tocando varios puntos que son pues un poco la clave de todo este tiempo de Cuaresma. Así que sin mucho más preámbulo, lo vamos a ir leyendo y voy comentando un poco alguna cosa al respecto. Cualquier duda que tengáis o lo que sea, también no tengáis problema en preguntar. Estamos en un ámbito un poco pues más tranquilo, más sereno también, y también pues esto, más formativo, ¿no? No es como cuando en una homilía, ¿no?, que también nos tenemos que centrar pues más en los textos, o tiene también que tener un carácter quizá más exhortativo a veces, ¿no? Pues este momento de la charla cuaresmal es más, yo creo, más tranquilo, ¿no? Y también por eso, si queréis en algún momento preguntar algo, intervenir, me lo decís. Bueno, entonces, veis el título es En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios, ¿no? Que esta es una primera petición que hace el Papa, en nombre de Cristo, dice él, y como ministro suyo, una petición a todos los cristianos de que nos reconciliemos con Dios, o sea, de que este tiempo sea realmente pues es un tiempo de poder unirnos interiormente con profundidad a Dios, ¿no? Un tiempo realmente propicio. Cualquier tiempo propicio cualquier tiempo es oportuno, de verdad, a lo largo del año, pero es cierto que pues el Señor, por su misericordia, permite que haya tiempos más fuertes, más intensos, donde Él derrama su gracia, o permite pruebas también de una manera pues más intensa, ¿no? Siempre con este deseo que tiene de que nos unamos a Él. Entonces, ya el título creo que es bastante importante, que el Papa nos diga: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Él mismo nos pide esto, ¿no? Dice: queridos hermanos y hermanas, el Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana, personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este misterio con la mente y con el corazón. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso. Bueno, entonces aquí creo que ya está el primer punto. ¿Hay más copias del mensaje para los que habéis llegado ahora? Toma, ¿oyo? Sí, dale a Ángeles. Entonces, decía, el primer punto fundamental de la Cuaresma es que la Cuaresma no es un tiempo que tenga sentido en sí mismo, sino que está en relación al misterio de Pascua. Es decir, si no existiera el misterio de Pascua, no existiría tampoco la Cuaresma. Es un tiempo, pues esto, de preparación, un tiempo largo, ¿no? 40 días, pero que tiene un punto final, un punto culminante, un punto hacia el cual nos ponemos en camino, y que es el misterio pascual. Y entonces creo que ya es interesante, ¿no?, cómo desde el primer párrafo pues ya señala el Papa la centralidad de este momento, ¿no?, que dirá ahora a continuación que es el centro de la liturgia, ¿verdad?, y el centro también de nuestra fe. Entonces, bueno, pues creo que es importante un poquito también recapacitar sobre este punto. O sea, que la Cuaresma es un tiempo, de algún modo, que depende de otra cosa. ¿Qué es más importante? Lo importante es el misterio pascual. Y para que eso se pueda celebrar bien, está todo este tiempo de Cuaresma que brota, depende absolutamente de este centro, ¿verdad?, de la muerte y resurrección de Cristo, que decía aquí
que no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos. O sea, utiliza esta palabra, dinamismo espiritual. Este misterio pascual tiene una fuerza intrínseca. O sea, dentro del propio misterio tiene una fuerza de darnos vida, de hacer que en nosotros surja algo nuevo, la vida divina, ¿verdad? Que nosotros por nosotros mismos no nos podemos dar. Entonces, pues, o sea, es importante cómo este misterio pascual se va como penetrando en nosotros, se va haciendo carne, para que nosotros podamos tener una vida, pues esto, con carácter pascual. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que nuestra vida esté, digamos, caracterizada o tocada por el misterio pascual? Pues significa que en muchas situaciones de nuestra vida donde experimentamos muerte, dolor, sufrimiento, desesperación, que eso está tocado por la posibilidad y por la esperanza de la resurrección. Eso es vivir de una manera pascual. Y esto es una cosa que no es de un año para otro, ni de un día para otro. Esto es una cosa que va poco a poco, pues muy despacio, porque el Señor, escuchábamos ayer en las catequesis también del camino y tal, un elemento que creo que es muy importante, ¿no? Que Dios no tiene ninguna prisa con nosotros, y va haciendo esta obra, pues esto, despacito, con pasos hacia adelante, otras veces pasos para atrás, pues en esta lucha vamos, ¿verdad? Pero es cierto que Dios va haciendo, si nos dejamos, si dejamos que este dinamismo espiritual de la Pascua vaya pues profundamente penetrando en nuestro corazón, lo cierto es que esto va tomando cada vez más fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante lo que dice aquí. Nos dejamos involucrar por su dinamismo, respondiendo de modo libre y generoso. O sea, es cierto que el misterio pascual tiene fuerza por sí mismo, pero es cierto que no actúa si tú no quieres. Por eso es tan importante estas cosas, que hacer charlas, venir a misa, rezar el rosario, confesarse, porque es la forma de dejarle hueco a este misterio pascual para que pueda realizar su cometido. Entonces, bueno, esto es la introducción. Primer punto, trata sobre esto mismo, el misterio pascual, fundamento de la conversión. O sea, es el propio Cristo desde la cruz, con su muerte y resurrección, el que hace esta llamada. Y nos dice, ven a mí. Entonces, voy leyendo y comentamos alguna cosa. La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia. De la escucha y de la aceptación de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús, el querigma. Esta palabra rarísima, que entiendo que algunos de vosotros no sabréis lo que significa. Querigma. Es una palabra griega que tiene este significado, predicación o anuncio. Y antiguamente no se usaba apenas esta palabra, pero en los últimos tiempos se ha venido incorporando cada vez más al lenguaje de la Iglesia, ¿no? Y viene un poco como a designar este anuncio de la parte como esencial de nuestra fe, que es el anuncio de Cristo muerto y resucitado, que nos abre el camino a una vida nueva. Lo que decía antes, bueno, pues esto que se dice así en 3 segundos, con muy poquitas palabras, eso es el querigma, que tiene, o sea, es algo tan importante, tan fuerte, que cree la Iglesia, tiene la fe la Iglesia de que es una predicación que es capaz de engendrar vida. Igual que en el Génesis vemos cómo estaba todo hecho un caos al principio de la creación y dijo Dios una palabra, dijo, hágase la luz, y esa luz, esa palabra de Cristo hizo una obra, hizo que puso en movimiento todo. Pues lo mismo sostiene la Iglesia, cree la Iglesia, que el anuncio de la muerte y de la resurrección de Cristo, cuando es así predicado y acogido por el creyente, también como que le da un toque al alma, al corazón, y hace nacer esta vida divina. Por eso es muy importante este punto, ¿no? el del querigma, y que es lo que la Iglesia una y otra vez anuncia y predica, porque se actualiza. Cada vez que se predica se hace como nuevo, ¿verdad? Por eso, bueno, y sigue conservando esta fuerza, ¿no? de suscitar en nosotros esta vida nueva. Dice, en el querigma se resume el misterio de un amor tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad
nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia. O sea, acoger el anuncio del querigma significa también acoger que nosotros no podemos darnos la vida a nosotros mismos, que siempre la tentación del enemigo, como dice aquí, la tentación está, la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, como si tuviéramos todo a mano para que nuestra vida se realice plenamente. Pues no. O sea, como cristianos sabemos que tenemos mucho, Dios nos ha dado mucho, sin duda, nos ha dado una cierta autonomía, pero para realizarnos plenamente necesitamos algo más que solo a nosotros mismos, ¿no? Decía aquí, es Dios Padre quien tiene esta capacidad de darnos vida, ¿no? De darnos vida y vida en abundancia. Bueno, sigo. En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana, personal y colectiva. Pues ciertamente, si miramos muchas veces a nuestro alrededor, pues vemos que hay personas que están viviendo verdaderos infiernos, ¿no? Allá aquí en la tierra, y nos causa un dolor horrible, y a mí el primero. Yo sabéis que trabajo en el Tribunal Eclesiástico, y yo ahí veo unas cosas que es de verdad, para que se te cae el alma a los pies muchas veces, porque constatas un sufrimiento horroroso en las personas, ¿no? Y entonces, pues tenemos este riesgo de hundirnos, ¿no?, en este abismo. Pero de que el demonio nos siembre en nosotros desesperanza y decir, no merece la pena seguir con Dios. Pero por eso, pues en esta lucha estamos. Bueno, decía, por eso en esta Cuaresma del 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos, por eso he querido leer esta carta, porque quiere el Papa dirigirse a ti personalmente. Dice, lo que ya escribía a los jóvenes en la exhortación apostólica Christus Vivit. Y dice, cita del Papa, mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia, que te libra de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado, lo que os decía antes, y esto me parece fundamental. Por el poder del Espíritu es siempre actual y nos permite mirar y tocar con la fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. O sea que misteriosamente, y porque Dios así lo ha querido, ¿verdad?, pues el misterio pascual se hace presente en nuestras vidas, y se hace presente incluso también, como dice aquí, en las personas que sufren. Quería también hacer una breve mención aquí. Veis que se ha hecho referencia a un texto del Papa, esta exhortación Christus Vivit, que es uno de los textos más, digamos, importantes que ha escrito el Papa en los últimos meses. Hay algún otro más, pero bueno, que es después de un sínodo que se celebró hace un par de años, dirigido especialmente a los jóvenes, pues el Papa escribió este documento final que tiene este título, Christus Vivit, en el cual se dirige de manera especial pues a la juventud. Y bueno, pues de ahí ha extraído esta cita. Me gusta mucho citar estos documentos de la Iglesia porque son un verdadero tesoro, que tantas veces es muy desconocido. Entonces, los menciono para que los tengáis también un poquito en el tintero y a lo mejor en un momento dado, no sé, cae en vuestras manos esta exhortación apostólica, Christus Vivit, y a lo mejor la podéis leer con mucho provecho. Y entonces, pues que es importante, ¿no?, también pues tener estas referencias. Ya os digo que este documento, desde luego, es una referencia segura. O también, hace poco el Papa ha escrito, sabéis que ha publicado hace poquito tiempo, esta exhortación, Querida Amazonía, después de que fue el sínodo también de la Amazonía, que ha sido tan polémico por toda esta cuestión de si el celibato o no el celibato, en fin, unas cuestiones ahí que se han discutido muy acaloradamente, pues ha escrito también un documento, que por cierto será comentado por en una de las charlas que vamos a tener, por lo menos alguno de los puntos. Entonces, pues como os decía, que estos documentos del Magisterio es importante que nos suenen un poco para también intentar conocerlos, porque realmente pues esto, ¿no?, nos ayudan muchísimo a entender nuestra fe, a que nuestra fe la podamos asimilar también poco a poco, entendamos la solidez también de las enseñanzas que se nos han transmitido. Y esto pues nos sostiene muchísimo en la fe, ¿no? Entonces, hasta aquí el primer punto, esto del misterio pascual, ¿verdad?, como centro que sostiene toda nuestra conversión y que sostiene también la propia Cuaresma. Y el segundo punto dice ahí, urgencia de conversión. Dice el Papa, es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia de Dios.
La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. Entonces, hemos de darnos cuenta de que la Cuaresma es un tiempo propicio, un tiempo de gracia. Y un tiempo pues que viene cuando viene. Entonces, pues es el momento de espabilarnos un poco, ¿no? Y de decir, oye, pues venga, momento de convertirse al Señor, de volvernos a Él. Teniendo conciencia de esto que ha dicho ahora el Santo Padre, o sea, que volvernos a Él es tener una experiencia de su misericordia, o sea, en poder alegrarnos de nuevo del gran amor que Dios nos ha demostrado en su Hijo Jesucristo. Un amor que no merecemos y un amor que experimentamos fundamentalmente y que nos transforma especialmente en la vida de oración. Entonces, por lo tanto, el tiempo de Cuaresma es un tiempo especialmente propicio para la oración. Yo, hermanos, os invito de corazón a que recemos, o sea, que sea una cosa que asimilemos en nuestra vida como parte de nuestro día a día. Porque cristiano que reza, y que reza profundamente, se le nota a la legua que reza, porque tiene una serenidad interior, y tiene una profundidad en su vida y una profundidad a la hora de vivir los acontecimientos que uno que no reza pues no tiene, así de claro. Entonces es fundamental la oración. No sé cómo hacéis la oración vosotros. Yo, gracias a Dios, os veo venir a misa, que es, por supuesto, el punto culminante de la oración, es la fuente, dice el Concilio Vaticano II, la fuente y el culmen de toda vida cristiana y también de toda oración cristiana. Pero esa Eucaristía a la que venís vosotros, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo la preparas? ¿Cómo le das continuidad después? Entonces, el Papa Benedicto XVI da unos consejos así muy prácticos de cara a la oración, y recomienda siempre que sea al principio del día y al final del día. Entonces, nada más levantarse, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y rezar un poquito, y luego, si es posible, hacer un tiempo específico de oración, es muy importante, muy necesario. Como queráis, leyendo un poco el Evangelio, algún texto de algún libro que veáis que os puede servir. Y luego, fundamental, un tiempo de silencio también. Eso sí que es, cuando vinieron aquí los de TSE, ¿os acordáis? Hace un par de años, hacían una oración súper sencillita, pero ellos siempre decían, el punto principal son los 10 minutos de silencio. Y es que es fenomenal, porque no hay que hacer nada. Y tampoco hay que hacer grandes esfuerzos de concentración, de que si me va la mente, que tengo que ir al súper y comprar y llamar a mi hija y luego ir al médico y la cita de no sé qué y tal. Entonces, bueno, pues sí, que se te vaya la mente donde sea, pero que sea en la presencia de Dios. Y al final, llevando todas esas preocupaciones que llevas en el corazón, porque lo que tienes en la mente es lo que te preocupa en el corazón, pues todo eso llevándolo hacia el Señor. Vamos, que recemos, de verdad, hermanos, y unos por otros también. Ya sabéis que hay muchos tipos de oración. Está la oración contemplativa, que es esta que os explicaba ahora un poco, pero luego está la oración de intercesión, que tiene una fuerza incalculable. Esto los carismáticos lo cultivan muchísimo y creo que es fenomenal. O sea, el unirse en oración por distintas intenciones, distintas necesidades, ¿no? Oración de intercesión, decía, oración de petición, oración de acción de gracias, distintas maneras, ¿no? Y nos servimos también nos unimos también a la oración de la Iglesia, ¿no? También con los salmos, con la Eucaristía, como os decía antes, o con la oración del Rosario, por supuesto, ¿no?
Y yo, como os decía, no tengáis mucha preocupación si os distraéis en la oración, de verdad. O sea, que muchas veces es un engaño, como diciendo, es que ya me distraigo, no me sirve para nada. No, da igual. O sea, el kit de la oración es la fidelidad. Tú sé fiel a la oración, sé fiel a la manera que sea, con el rosario o con esto de los textos, lo que sea. Sé fiel a la oración, que poco a poco Dios mismo te enseñará cómo debes orar, ¿no? Y sobre todo, pues esto, que como decía aquí, que sea una oración de estar cara a cara con Dios, de poder poner nuestro corazón ante el Señor para que Él lo vaya pues curando y purificando. Bueno, sigo. Tercero, punto 3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. Continúa un poquito esta misma idea. Dice, el hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo por supuesto. Puede ser que sea nuestra última cuaresma. No sé si será por el coronavirus o por la edad, pero a lo mejor es la última. Así que nada. No os preocupéis por el coronavirus, de verdad. Y a mí me hace una gracia esta histeria, pero si al final, si somos eternos, al final nos queda el cielo. ¿Qué más da? Un poco antes que un poco después, ¿no? Bueno, sigo. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio, este tiempo, ¿no?, que se nos ofrece para un cambio de rumbo, manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien Dios hizo pecado en favor nuestro, ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta poner a Dios contra Dios, como dijo el Papa Benedicto XVI. En efecto, Dios ama también a sus enemigos. Bueno, este párrafo es un poquito más complicado, pero está el Papa hablando de este deseo, ¿no?, que tiene Dios de regalarnos este tiempo propicio, ¿no?, y llamándonos a aprovecharlo bien. Y luego dice aquí, como en Jesús crucificado, que se ha visto claramente esta voluntad de Dios de que el pecado no nos aparte definitivamente de Él. Tanto es así que hizo a Jesús, fijaos qué frase tan profunda. O sea, Dios quiso que Jesús se hiciera pecado por nosotros, cuando el pecado es lo más contrario a Dios. O sea, el pecado es la ausencia, el rechazo de Dios. Bueno, pues dice aquí, señala aquí el Papa, ¿no?, cómo con esta expresión de Benedicto XVI que dice poner a Dios contra Dios. ¿Por qué dice eso? Porque al Jesús asumir su pecado sobre sí, al asumir, nuestro pecado sobre sí, o sea, se hizo pecado, se hizo lo contrario a Dios. De manera que, entonces se entiende esta frase, ¿no?, poner a Dios contra Dios, para que lo que estaba tan alejado de Dios pudiese volver a Él, ¿no? Entonces, bueno, pues, hasta qué punto vemos aquí el poder de Dios, ¿no? O sea, que incluso cuando el hombre se empeña en alejarse y en estar lejos, con toda la fuerza que tiene el pecado, que es que de verdad hay veces que uno se asusta de ver la fuerza del mal a nuestro alrededor, pues el poder de Dios va todavía más allá, y es capaz de que nos reconciliemos con Dios. Bueno, sigo, que me estoy alargando. El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre mediante el misterio pascual de su Hijo no es como el que se atribuye a los atenienses. Bueno, esto es otra lectura de los Hechos, los cuales no se ocupaban de otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los tiempos y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación. O sea que, bueno, bien, insiste el Papa, como Dios quiere entablar un diálogo con nosotros, pero un diálogo profundo, y hace referencia aquí a estos diálogos superficiales, ¿verdad?, pues que se dan mucho en nuestra sociedad, que estamos muy sometidos, ¿verdad?, a esta comunicación como pues muy inmediata, pero también a veces pues muy superficial, y por desgracia esto, no sé, algunos de los jóvenes que estáis aquí pues lo sabréis mucho más, ¿no? O sea, las conversaciones que a veces hay en las redes sociales, ¿no? Pues esto, ¿no? Como aparte de muy frívolas, que se hace muchísimo daño, sin querer, ¿no? Y bueno, en fin, en los chats y tal, bueno, que es peligroso, ¿no? Y que tenemos que estar también atentos de saber lo que decimos, medir cómo lo decimos, ¿no? Y como dice aquí el Papa, como hay un uso engañoso de los medios de comunicación. O sea que a veces con el deseo de estar así en comunicación, tal, enterado y todo esto, sí, pero
pues a lo mejor estamos enterándonos de cosas pues muy superfluas o muy vanas o como digo, pues participando a veces de críticas y de cosas pues que nos hacen daño al final, ¿no? Por tanto, pues eso, estar atentos y tener moderación. Hace aquí referencia a los atenienses, ¿no? Hay una lectura, está aquí referida, de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo anuncia el Evangelio a los atenienses y les reprocha un poco, les echa en cara que van a la plaza, pues eso, a hablar un poco de la novedad, de lo último que ha pasado, ¿no? Del último cotilleo, del último rumor, pero al final, pues esto, sin hablar de las cosas esenciales. Y no es el diálogo que quiere Dios con nosotros, sino que quiere hablar a lo profundo. Este es un tiempo, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de profundizar en nosotros, pero seriamente. Bueno, cuarto punto del mensaje del Papa: una riqueza para compartir, no para acumular solo para sí mismo. Aquí va a hablar un poco del tema de la limosna, también apropiado ahora en Cuaresma. Dice: poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado, presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. ¿No sabéis cómo el Papa es muy sensible a estos sufrimientos sociales, ¿verdad?, que él aquí enumera, las víctimas de las guerras, los abusos que se cometen, ¿no? En fin. Dice: hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. O sea, fijaos qué bonito esta perspectiva que da el Papa a la limosna, ¿no? Ayudando al necesitado es una forma de contribuir, poner tu granito de arena a que el mundo que nos rodea sea un poquito más justo, un poco más agradable también para las personas que vivimos en él. Dice: compartir con caridad hacia el hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Este es un punto importantísimo. Aquí ya como que cambiamos un poquito de nivel, Vamos de lo particular, o sea, de tu situación, digamos, personal y particular, en la que tú pues, puedes dar una pequeña contribución, ¿no? Pero también es cierto que hay unas estructuras en nuestra sociedad que están viciadas desde la base. Esto es lo que llamaba el Papa Juan Pablo II, con una expresión superlúcida, las estructuras de pecado. Estructuras de pecado que están en nuestra sociedad, como son las mafias, como son las empresas que funcionan a base de estafar, esta serie de cosas, ¿no? Que a veces que uno compra unas zapatillas que son muy baratas y resulta que estás contribuyendo a una forma de opresión que de algún modo se está dando en la China o en no sé dónde, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos vemos envueltos, por desgracia, en estas estructuras, pero es cierto que como cristianos pues estamos llamados también, la gente que tenga capacidad para ello, ¿verdad?, a intervenir para que se cree un mundo más justo. Y aquí el Papa habla un poco en este sentido. Dice: podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, el mes que viene, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y change makers, hablo fatal inglés, dice, con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. Es súper importante esto, o sea, el tema de que la gente que tiene inteligencia suficiente y que está en esta posición alta, ¿verdad?, pues que tenga un corazón también sano y un corazón curado por la gracia de Dios, para que puedan también crear empresas justas, ¿no? Pues que traten bien a los empleados, que tengan un horario razonable, que puedan compatibilizarlo con la familia, en fin, toda esta serie de cosas que cuando hay alguien cristiano ahí, pues se hacen presentes, ¿no? Por eso pues es importante, ¿no?, esta reunión con los economistas, empresarios, porque es gente que va a tener una responsabilidad en la sociedad. Dice: como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad. O sea, qué importante es que haya también políticos cristianos, que no es que vayan haciendo propaganda de cristianos, entendedme, sino que por su vivencia cristiana, pues
pues tienen en cuenta otra serie de cosas que uno que no es cristiano, pues en fin, se le pueden escapar o se puede dejar corromper muy fácilmente, ¿no? Por esto, pues esto, la política bien ejercida es una forma de caridad. Y esto fijaos que es un discurso de Pío XI, o sea, en el año 1927. Fijaos si tiene tiempo, ¿eh? También lo será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las bienaventuranzas. Bueno, esto no nos toca a nosotros así tan directamente, pero que creo que es importante también que tengamos esta visión así un poquito, este horizonte más amplio, ¿no? Para rezar también por nuestros empresarios y políticos, que puedan hacer bien su labor. Invoco la intercesión de la bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma. Esto os digo un truco, siempre que los papas o los obispos hablan de la Virgen es que van a terminar. Siempre. Yo recuerdo cuando estábamos en la catedral y teníamos que acolitar y tal, y teníamos las homilías con el cardenal Rouco, que a veces eran un poquito largas, pero ya cuando hablaba de la Virgen ya sabíamos, ya nos poníamos en marcha para organizar todo y ya viene lo siguiente, ¿verdad? Bueno, decía, invoco la intercesión de la bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios. Fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Muy bien, dado en Roma el 7 de octubre del 2019, memoria de Nuestra Señora Virgen del Rosario, Papa Francisco, ¿vale? Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. He puesto también la audiencia general que hizo el Papa el día del miércoles de ceniza, también por si queréis tenerlo y echarle un vistazo. Bueno, pues nada, hermanos, que realmente el Señor nos ayude a vivir esta Cuaresma como un tiempo profundo y también pues un poco como comunidad parroquial. El Señor, no sé, pues nos ha unido a nosotros. Nos ha mandado aquí al Padre Juan Ignacio, a mí también, estáis aquí vosotros, que lleváis pues todo un tiempo viviendo la fe en esta parroquia y bueno, pues Dios nos llama a vivir también el tiempo litúrgico como comunidad, como parroquia. Y esto, pues espero que también estas charlas nos puedan ayudar también, pues esto, a rezar unos por otros, a tener en cuenta los sufrimientos de unos y de otros, a ayudarnos, a querernos, etc. Muy bien, pues terminamos con un Padre Nuestro. Oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, buena Cuaresma y buenas noches. La semana que viene vendrá un sacerdote, don Juan Fernández Ruiz, que ha sido durante muchos años nuestro rector, el rector del seminario donde Juan Ignacio y yo nos hemos formado. Tenemos mucha ilusión de que venga, es un sacerdote ya mayor y que hará una charla pues así, vamos, bien sencillita, pero que tenemos ilusión de que lo conozcáis y de que él también conozca dónde estamos. Así que nada, muy bien. Vale, hasta luego. Gracias.